de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 3 de abril del año 2024. Sujeto a que hoy por la tarde o tarde-noche continuemos de una manera muy detallada la historia o los antecedentes de los partidos políticos en México y particularmente de algunas de sus características principales que tiene que ver con la formación de un partido para alcanzar el poder y con otros que serían pseudo partidos, vamos a decirlo de esta manera, y hoy por la tarde diré a qué se debe esa expresión. El abuelo del PRI, el PNR, es un partido que llega, como dije el lunes, anteayer, para conservar el poder, para preservar su hegemonía en materia política en nuestro país. Y dije también que todo lo que había hecho y había puesto en práctica en materia de poder, del poder político, no en materia de administración pública, sino de conservar el poder, tenía por objeto, en el caso del PNR, luego el PRM y posteriormente el PRI, era precisamente ese objetivo. Se han dado reacciones diversas ante este tema que planteé desde hace unos días y que vamos a continuar esta semana y todavía la siguiente. Desde diferentes enfoques hablaremos quizá de algunos partidos históricos en otros países por las semejanzas que podrían tener con el PRI, específicamente en lo que se refiere a preservar al poder. En un determinado momento hablaremos de ese partido que debe de tener ahorita aproximadamente unos 120 o 130 millones, si no es que más millones de militantes, que es el Partido Comunista de China, de la República Popular China. Vamos a hablar cómo se conforma su estructura y cuál es el núcleo dirigente y cuál es su papel que juega en el control del gobierno de ese país que parece que ya lo empató y rebasó India en el número de habitantes. Pero decía que ha habido reacciones diversas. Unas tienen que ver con una cierta molestia encubierta, diciendo cosas como esta, que cómo era posible que yo me dedicara a hablar de los partidos si este tema a uno solo de los que acuden a verme aquí en este espacio, a uno solo no le importa la vida de los partidos políticos. Yo difiero de esa persona, ¿verdad? Creo que a millones de mexicanos les interesa la vida de los partidos, por qué se comportan de esa manera, por qué el trato que le dan al ciudadano, aun cuando no lo verbalicen, aun cuando no haya condiciones para que se expresen dentro de los mismos canales institucionales del partido en el que militan o hacia el cual simpatizan. También yo afirmé que el Partido Revolucionario Institucional, tomándolo como quizá el ejemplo o el germen o la semilla del sistema de partidos políticos en México. Por supuesto alguien me dirá, Ángel, bueno, pero en 2019 se fundó el Partido Comunista Mexicano. Bueno, sí, pero era un chiste eso, y durante toda su vida fue un chiste, un grupúsculo ahí en el sexenio de Cárdenas, jugó cierto papel, y en el momento que ya no le sirvió al gobierno federal, les dio un manotazo y ya tuvieron que regresar a las catacumbas otra vez. El PRI, pues, es el partido histórico en el siglo XX en México. Es reconocido que durante los años que fue gobierno en la presidencia de la República, del 29 al año 2000, 71 años, hizo una obra increíble que explica el siglo XX mexicano. Instituciones
creador de instituciones, PNR, PRM y PRI. Pero también tuvo fracasos, errores, como todos los partidos en el poder. Sin embargo, ¿por qué no abundo en eso? Porque estamos hablando, repito, de el poder político, de controlar, de conservar el poder político, no de qué tipo de administración pública llevó a cabo el PRI desde la presidencia de la República. Pero a quien le preocupe eso diré solamente esto de una manera muy sintética. Es lo siguiente. Los partidos, cuando están en el gobierno, gobiernan para una de dos cosas: o para hacer avanzar ese país, para modernizar su basamento jurídico, para construir un mejor futuro para las generaciones futuras, para inculcar en los ciudadanos una visión también de modernidad, de responsabilidad ciudadana, para exigir el cumplimiento de sus derechos y exigirle como dijéramos, al candidato triunfador en este o aquel puesto de elección popular, un desempeño razonable, transparente y honrado en el manejo de los recursos que le son asignados. Si bien hubo y hay todavía millones o cientos de miles de militantes de los partidos en México, los 7 con registros, personas honradas, personas con un cariño total a México, pero también hay otros que representan una minoría, pero que tienen el control de esos partidos, que lo único que les interesa es sus privilegios, su riqueza personal, para obtenerla o formarla en el menor tiempo posible y en la total impunidad. Esto ha sido una constante desde que empiezan esos partidos en México, allá por los años 20 del siglo pasado. Y no ha cambiado eso, porque como lo dije el lunes, eso es lo que aprendieron esas dirigencias de los partidos cuando estaban en el PNR o en el PRM o en el PRI. Con ligeras variantes, excepto el PAN, que es el partido que nace en 1939, respetando la esencia de lo que debe ser un partido político: conformarse, llamar a ciudadanos a participar con una clarísima visión de lo que quieren o de lo que en ese momento se plantearían llevar a cabo para construir un mejor país mediante llegar al gobierno y desde ahí poner en práctica sus ideas. En esas condiciones, pues, los otros 6 partidos con registro son muy similares. Difieren en alguna cuestión por aquí y por allá, pero esencialmente son derivaciones del PRI o del PRM antes, pero fundamentalmente del PRI, el cual se constituye o cambia el nombre de PRM a Partido Revolucionario Institucional allá por los años 1946 del siglo XX. Decía pues que ha habido reacciones diversas. Algunas de ellas tienen que ver con una molestia porque yo dije que el PRI no había aprendido a gobernar, a llegar al poder, a competir para llegar al gobierno, sino que se había contentado, porque así es como surgió, para controlar el poder. Y todo lo que hacían tenía por objeto eso: controlar, cooptar, manipular al ciudadano mediante dádivas, promesas, etcétera, ¿verdad? Y que lograron su objetivo de 1929 al año 2000. Ahí se desfondó el barco. Pero me dice una persona, pero tú estás equivocado porque el PRI sí sabe competir y recuperar el gobierno. Y me da el ejemplo, que más parece contraejemplo que ejemplo,
del triunfo de Enrique Peña Nieto en el año 2012. Internamente me reí, por las razones ustedes saben que sucedió, y el final, que fue un final desastroso, donde el grupo saliente establece prácticamente un pacto de no agresión con el gobierno entrante. Y como prueba de ello está el hecho de que a los principales integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto no los han tocado ni con el pétalo de un oficio. Ahora bien, ¿qué vemos en estos momentos? El PRI está en un bache, siendo el gran partido histórico del país. Por una simple y sencilla razón. Sigue actuando con la misma visión de preservar un poder que ya no tiene. Ahorita debe ser algo diferente. Buscar llegar al poder, ganar el gobierno. Y cuando uno ve a los otros partidos, el PAN, que era el partido real, efectivo, anda también ahí dando tumbos sin una claridad ideológica política. ¿Para qué hablar del Verde, del PT, que son negocios particulares? Movimiento Ciudadano exactamente igual. En esas condiciones, pues, creo que el tema, salvo su mejor opinión, vale la pena tocarlo. Y entre más amplia sea la visión con la cual platiquemos de ese tema, los partidos políticos en México y su historia, vamos a decir, desde principios del siglo XX, creo que será más útil para que el ciudadano de hoy en México entienda por qué los partidos políticos hoy, y quizá todavía durante varios años, actúan de esa manera. ¿Por qué desprecian al ciudadano? ¿Por qué no lo convocan? ¿Por qué no lo educan para que adquiera una cultura cívico-democrática y por el contrario no quieren que se acerquen a su partido? Para seguir esos grupúsculos mangoneando en los 7 partidos. De eso vamos a seguir hablando entonces y seguiremos recibiendo críticas, algunas bien intencionadas, otras con puro veneno, pero tenemos nosotros el contraveneno, que es los hechos históricos de los cuales seguiremos hablando. Por eso, para la segunda parte de esta serie, lo invito a que nos veamos hoy en Platica con Ángel a las 7 para continuar con eso que iniciamos este lunes, donde, repito, hablaremos de manera detallada, lo más completo que pueda ser dentro de la hora y media, hora 40 minutos, para tocar, aunque a muchos duela, el concepto o el tema de los partidos políticos en México, que son, por qué actúan así y cuál es su futuro. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.